Bueno, pues he estado intentando probar varias cosas, como por ejemplo ponerle el para sujetar en el pie de la lámpara a la varilla roscada, ponerle esta pieza que luego iría así hacia arriba, pero me quedo sin si taladro ahí me quedo casi sin superficie. Es bastante gordito, pero el aluminio lo que tiene es eso, que si va a llevar un poquito de y luego va a llevar movimiento para arriba, para abajo, giros y tal, es fácil que se me parta y es que quedaría muy poco, muy poco. No, descartado. He estado probando con, yo que sé, buscando a ver si tenía alguna piecita que me pudiera servir. Esta me hubiese podido servir, pero no entra la rosca. Nah, que no. Voy a tener que hacer una, así que vamos a tirar de reciclaje. De la pletinita del patinete de aluminio le voy a sacar de aquí. Le voy a sacar una tirita, luego le daré forma y le voy a sacar el... De ahí voy a sacar la pieza que necesito. Voy a sacar una tirita, luego le daré forma y va a ser como la U que necesito para el soporte. La pieza para adaptar el proyector, como si dijéramos, al pie. Venga, lo voy haciendo. Bueno, la U que vamos a hacer, como va a ir aquí el tornillito este, que luego irá así hacia arriba, vamos a medir el ancho de la U, que tiene, si tiene aquí 3 centímetros, vamos a ver si lo apreciamos. Creo que se ve perfectamente. Vale, tenemos aquí 3 centímetros, 3 con algo, pero bueno, que no se nos salga mucho tampoco de la pieza. Le vamos a dar 3 centímetros, y luego la forma hacia arriba, como esto iría, como si dijéramos una de las patas de la U hacia arriba, le vamos a dar 4 centímetros por cada lado. No lo voy a poder sujetar para que se aprecie más o menos, así, más o menos la forma. Así sería más o menos la forma. Así que le vamos a dar 4 para cada lado, de las alas que suben, y 3 abajo en el donde va a ir el soporte. 4 y 4, 8 y 3, 11. Vale, pues a 11. A 11. Yo ya lo tengo medido. Vamos a ver. Lo tengo medido aquí. A ver, estate quietecita ahí. Estate quietecita. Ahí. Vale, yo lo tengo medido aquí. Así que nada, pasamos a cortar. Voy a sacar de la piecita. Voy a aprovechar un poco que me entre bien el... que me quede margen para el tornillo. No se me vaya luego a quedar sin superficie. Cortaremos por fuera de la línea y aprovechamos la pletina. Venga, ahora lo enseño cuando la haya terminado. Bueno, tenemos hecha la pieza. Dijimos que le íbamos a dar 11 centímetros y 11 tiene. A 4, vamos a ver, quédate ahí. A 4 cada patilla que vamos a doblar, y 3 para el ancho del soporte, para el anclaje. Así que, venga, al lío, vamos doblando. Ahora la enseño. Bueno, para doblar no os he dicho cómo, pero vamos, no creo que entrañe ningún misterio, y menos trabajando con aluminio, porque es muy fácil de doblar. Pero vamos, la pones aquí en el tornillo, a ver si me veo yo para saber lo que digo. Vamos a ver, la apoyamos aquí en el tornillo, vemos la rayita, no sé si se aprecia, creo que sí, la rayita que habíamos hecho de las marcas por donde vamos a doblar. Bueno, pues la pillamos por ahí, ¿eh? Ahí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es doblarla por ahí. Vale, utilizamos la
la boca del tornillo, para que nos haga una escuadra. Machacamos un poquito, sino luego sobre el yunque podemos, vamos a ver si lo pongo yo para que se vea. Lo vemos, ¿no? Nos sale una escuadra. Luego si eso la cierro un poquito más, que me ha quedado por lo que veo un poquito abierta, pero vamos, que la idea es esa. Veis que es muy facilito y en aluminio y con estos grosores es muy fácil. Venga, yo la termino y os la enseño. Bueno, pues ya la tenemos hecha. Venga, vamos a marcar por dónde vamos a taladrar y al taladro con ella. Bueno, pues ya la tenemos hecha. Venga, vamos a marcar por dónde vamos a taladrar y al taladro con ella. Bueno, le vamos a marcar. Se ha borrado, vale, el rotulador de este URP. Ahí más o menos lo teníamos marcado en el centro de lo que es la pieza. Y por los laterales, este va a ser, le vamos a hacer este taladro, le vamos a hacer del grueso para que nos pase la varilla roscada. No es necesario, como tenemos las tuercas por ahí de cuando desmontamos la lámpara, no es necesario que nos pase justo haciendo rosca, con un poquito de holgura, que pase un poquito, que no, vamos, que no hace falta que entre roscando. Luego tenemos las tuercas por ahí que lo podemos ajustar sin ningún problema, no se nos va a mover. Y los de los laterales, en la U, que esta sería su posición, este entraría por aquí, y en los... Ahí va, bueno, ahora te cojo. Y en los laterales es donde van a ir las patillas, los brazos para sujetar el proyector. Esto sí lo vamos a hacer de grueso para tornillo, remache o lo que sea que le vayamos a poner. Yo le voy a poner unos tornillitos. Lo suyo sería con palomillas, así de esos de afloja fácil o aprieta fácil, como quieras llamarlo. Pues si tienes que orientarlo hacia arriba, hacia abajo, lo que sea, pues que te permita hacerlo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Venga, vamos con ello. Vale, pues ya la tenemos terminada la pieza. Le hemos hecho los agujeritos para los tornillos. Con sus tuerquitas y tal. El que quiera ponerle palomillas, que le ponga palomillas. Yo si las tengo por ahí, se las pondré, y si no le pondré una tuerca. Y cuando consiga la palomilla se la pondré. Tampoco tengo intención de mover mucho el foco para arriba y para abajo, más bien orientarle, como estoy obligado con la altura, orientarle ahí más o menos y se quedaría en esa posición. Tampoco es una cosa que vaya a estar ahí para arriba y para abajo todo el día. Bueno, la varilla roscada, le hemos hecho el agujerito. Era para una broca hubiera necesitado una broca de 12 o 13 para metal. Como no la tenía la de 10, pues lo he tenido que rebajar a lima. Así que además no se va a ver. Pasa perfectamente la rosca, o sea, la varilla roscada. Luego le vamos a poner las tuercas que teníamos por ahí, que no hemos tirado, las hemos guardado del desmontaje. Y me va a servir para sujetar la varilla roscada. Bueno, tenemos eso ahí. Y ahora, en el tramo que cortamos, no el que nos sobró, que le tenemos por ahí guardado, el que vamos a poner en la lámpara, el tramo de arriba, que le cortamos por la mitad por el problema de altura y tal y cual, nos acordamos que en la parte de arriba, a ver si tengo el otro para que se aprecie dónde está. Vale, le tengo por ahí guardado, pero teníamos en la parte de arriba, lo explico para que se entienda, teníamos en la parte de arriba, vemos aquí, como tenemos un agujerito, 2 y 3, ¿no? Pues esos son los que tenemos que pasar ahora. Vamos a poner la pieza más o menos, así que no se nos mueva, y enfrentando, vamos a ver si está aquí, por ejemplo, pues más o menos a la misma distancia le ponemos el agujerito por donde va a ir. Tenemos que hacer esos taladros nuevos ahora porque el trozo de tubo que le quitamos, que le hemos cortado, los tenía,
para atornillar la pieza esta al tubo, que se nos quede sujeto. Es importante, así que le vamos a pasar los agujeros donde van a ir los taladros que le vamos a hacer para poder atornillar. Venga. Bueno, ¿recordáis la unión que le hicimos aquí arriba? Ya le he hecho los agujeros. No sé si se aprecia para la... Sí, creo que sí. Los agujeritos para la pieza que vamos a poner ahí, del terminal, como si dijéramos. ¿Os acordáis de la regleta que le pusimos aquí? Algo se ha caído y ya sé qué es. Vale, uno de los tornillitos de la regleta. Pues ahora le tendré que buscar. Vale, lo que estaba diciendo, la regleta, que dijimos que la poníamos ahí para facilitarle el trabajo. Bueno, pues para eso precisamente la he tenido que desmontar para pasar la pieza esta, porque como es una varilla roscada, pues lo tengo que pasar por ahí. No queda más remedio y es mucho más fácil desmontar de la regleta que volver a quitar todo el rollo del portalámpara, el casquillo, tal y cual, que ya le tengo terminado. Así que prefiero no tocar de ahí. Tengo la tierra que he sacado y eso, prefiero no tocar de ahí. Así que desmontamos de aquí, que es mucho más fácil. Pasamos lo que tengamos que pasar. En este caso es la varilla roscada. Y debería de pasar ya también, ahora que me estoy acordando, debería de pasar ya también esta pieza, que es la U de sujeción, y unirla ya con las tuercas. Ya lo dejamos todo montado y una vez que pasemos el cable, porque si no luego nos toca volver a desmontar. Así que vamos a dejar la U metida ya, antes de volver a pasar el cable y conectarle con la regleta. Dejamos la U pasada ya. Le vamos a poner una de las tuercas que teníamos, que quitamos en el desmontaje, para que nos sujete que nos la deje un poquito así giratoria. Eso dependerá de la fuerza con que apretemos la tuerca. Que lo queremos apretado fijo, pues apretamos la tuerca y se acabó. Venga, lo voy terminando yo y ahora os lo enseño. Bueno, veis la tuerca, vamos a ver si se ve, veis la tuerca que me refiero, ¿no? De las que quitamos ahí, que estaban puestas exactamente en el mismo sitio. Las teníamos guardaditas por ahí, que no las hemos tirado. Ahora apretamos un poco, así con la mano mismamente, y ya se ve que queda fuerte. ¿Que queremos luego más apretado? Pues lo apretamos con una llave de tubo, o una llave o unos alicates mismos, pero bueno, que tampoco hace falta apretar mucho. Si lo queremos que sea un poquito giratorio, con la mano mismamente se nos queda. Bueno, pues ahora voy a buscar el tornillito que se me ha caído por ahí, que lo necesito. Vale, pues ya lo tenemos montado. Le hemos hecho los agujeros a la pantalla o protector, llámalo como quieras, o reflector. Lo vemos cómo ha quedado, ¿no? Ya tenemos puesto el soporte atornillado ahí, que lo habíamos hecho antes, los tornillitos aquí. Estos remaches los traía ya de la tetera, me parece que era, que reciclé en su día, o anduve chapuceando por ahí con ella. Y bueno, pues esos también se los podría haber quitado y haberle metido unos tornillos ahí. Que no quiero decir que en su día no lo vaya a hacer, pero de momento, pues oye, mira, ya tengo juego suficiente aquí para subir y bajar, y de aquí le puedo orientar también, ponemos así, iría hacia arriba, y luego de aquí tengo más que suficiente, luego giro, y yo creo que va a ir más hacia abajo, además el proyector más hacia abajo que hacia arriba, con lo cual para arriba poco, porque tengo techo, así que vale, lo aprieto un poquito ahí para que se me aguante, luego lo ajustaré, y bueno, ya tenemos hecho todo el rollo. Voy a empezar a pasar el cable por dentro, perdón, al revés, aquí voy a empezar a montar lo que es el casquillo, portalámparas. Le voy montando aquí, le metemos la pieza que dijimos que no lo va a sujetar por dentro, no poniendo porque vamos terminando ya. A ver, que no veo, hombre. Vamos a ver, centramos ahí un poquito y ajustamos a mano. No hace falta apretar más porque
más que de sobra, apretando con la mano. Bueno, lo vemos, ¿no? Ya está colocado, no habría nada más que colocarle unas, o sea, una bombillita. Aquí he dicho que le metí unos remaches, también podrían haber sido tornillos, pero bueno, con remaches ha sido más fácil. Bueno, pues ya lo tenemos todo el sistema montado, del sistema de fijación, la conexión a la corriente eléctrica, la tierra dijimos que se le íbamos a meter aquí, pues mira, ya que estamos a uno de los tornillitos de los agujeros que teníamos ahí, pues mira, ese nos va a valer. Pues voy a buscar un tornillo de rosca chapa, a ver si tengo de los que quiten la lámpara, que me valgan. No tengo por aquí ninguno, voy a buscar uno, pero vamos, cualquiera prácticamente vale. Bueno, pues yo he elegido este, no por ningún motivo especial, simplemente porque, yo qué sé, es el que más rabia me da. Podría haber elegido cualquier otro. También, uno de los motivos por los que lo he elegido, no solamente porque me da rabia, tenemos que procurar, vamos a ver, que el tornillo cuando nos pase, vamos a ver si le meto yo por aquí y se ve cuál es la idea. Le vemos ahí cómo aparece el tornillo, ¿no? Le vemos cómo aparece aquí abajo. Aquí. Se ve, yo creo que se ve perfectamente. Bueno, pues que no nos vaya a llegar al casquillo, y a la hora de apretar nos rompa el casquillo, el portalámparas, o toque por ahí donde no debe. O sea que cuidado también con la medida del largo. A ver si vamos a hacer más daño que... Bueno, pues cogemos la tierra que habíamos dejado ahí, que estaba perdida. En vez de dejarla perdida, se la ponemos aquí afuera. También se la podíamos haber puesto por dentro, la verdad como es. Se la podíamos haber puesto por dentro para que no se viera. Pero bueno, yo se la pongo así. Va a ser para mí. No es muy profesional, pero así tengo acceso a ella, a la tierra, y sé que está puesta. Y cuando me dé la gana la quito, cuando me dé la gana la pongo. Y si mañana me tengo ganas, pues la cambio. Y la pongo como me parezca. Vale. Pues listo. Puesta está la tierra. Luego la puedo volver para adentro. Y se la puedo atornillar. Bueno, puedo atornillar por ahí adentro donde no se vea. Pero que así tampoco está mal. Tampoco, hombre, no es muy estético quizás. Pero oye, yo tampoco soy muy guapo y aquí estoy. Venga, voy a irlo montando en el pie, en el soporte vertical, y ahora lo enseño. Bueno, pues ya la tenemos colocada la cabeza. Vamos a ver si se ve. A ver, vemos los tornillitos, ¿no? Como se los hemos puesto. Otro tiene por el otro lado. Estos dos y otro eran tres. Ha quedado bien sujeto, bien durito. Y ahora tenemos el recorrido para arriba, o para arriba o para abajo. Y el giro, vamos a ver si se puede apreciar. Si me alejo un poquito, seguramente se vea mejor. Ahí, vemos cómo tenemos ahora el giro de cabeza para arriba y para abajo. Para que no nos cabecee así, le habíamos dejado aquí los tornillos. Ahora con tuerca, le habíamos dicho que luego a lo mejor se los poníamos con palomilla o tal, o lo ajustamos a una altura y lo dejamos fija. Bueno, tenemos el basculante, que nos permite subir y bajar. Luego tenemos el giro que le habíamos dejado, a ver, el giro que le habíamos dejado aquí arriba, del lado que le hemos hecho. Vemos cómo nos gira, ¿no? De arriba. Que le queremos dejar fijo. Simplemente levantamos del suelo y lo giramos. Bueno, pues también se podría hacer así. Apretamos la tuerca que hay aquí arriba y Santas Pascuas. Le hemos puesto la tierra. Bueno, voy a apretar un poco estos tornillitos, o sea, esas tuercas, para que se me quede un poquito levantado, orientado más o menos ya a la altura que yo quiero, que yo creo que sería, vamos a ver, porque sería para trabajar ahí en la mesa. Así que sería ahí.
Por no agacharme a por una llave, qué barbaridad. Ay, hombre. Bueno, ahí lo tenemos. Vale, ahí lo tenemos apretadito. Vale, este no, el grande, la tuerca grande no se la aprieto, se la dejo ahí un poquito aprieto a mano. Ahí, y fuera. Listo el pollo. Vale. La parte de arriba terminada, que yo creo que era lo más difícil porque era lo que había que adaptar y tal y cual. Me ha quedado un poquito retorcido ahora que lo veo. Vale, lo ajustamos de ahí de los brazos. Le ha quedado uno un poquito más alto que otro. Vale, ahí está. Vamos a ver que lo vea. No sé por qué me da la impresión de que está un poquito como ahí, como para un lado. Vale, ahí estamos. Vale, me va a dar la luz. Ahora lo he apretado, leches va a bajar. Vale, me permite un poco de juego también aquí. Vale, yo creo que ya tengo la orientación que andamos buscando. Ya se va a quedar así, casi se podría decir definitivamente, salvo alguna urgencia que tenga que, o algún trabajo que vaya a hacer que me obligue, yo creo que ya se va a quedar así. Vale, esa sería la idea. Vamos a ver. Ahí. Estoy yo pensando que... Vale. Ahora. Venga, vale. Ahí estaría. Bueno, y ahora lo que nos queda es abajo, porque esta lámpara venía prácticamente sin nada. No tiene ni... Vamos a ver si se puede apreciar. Porque no tiene ni cable. Vemos que le tiene ahí cortado, ¿no? Vemos que le tiene el cable aquí cortado. Así que lo que vamos a hacer es buscar un cable por ahí. De una lavadora que desmonté el otro día, pues ese mismo me va a valer. Tendré que desmontar. Es blanco, pero bueno, para lo que va a ser. Que va a ser para aquí, para el taller, para darme la luz, para grabar los vídeos, así que cualquiera me vale. Bueno, pues le voy a ir buscando, se le voy a poner y nos faltaría colocar la bombilla y probar. Bueno, veamos el sistema que tiene por debajo, ¿no? Este sería el contrapeso. Sistema del contrapeso, que tampoco es que tenga ningún misterio en particular. Es una chapita metálica, vamos, una chapita. Es un tochaco de plástico macizo o de hierro colado, normalmente suele ser, es el contrapeso, también se podría hacer. Te coges yo que sé, un plato que no utilices o un barreñito pequeño, una bandeja, una cosa así, y dejando un agujero en el medio, poniendo un tubito, lo rellenas de cemento, lo refuerzas con un trocito de tela metálica, por ejemplo, y te saldría un pie. Eso luego ya depende del peso que le pongas arriba, pero vamos, tampoco sería muy complicado. Bueno, y vemos que está metido el cable por el pasacables que tiene aquí, un tubito con un prisionero para que no ande dando tirones al cable y no se salga. Y bueno, este cable es el que tenemos hasta arriba de la lámpara, con lo cual le vamos a dejar ahí metido. No vamos a sacarle, porque claro, me voy a sacar todo el trozo de cable y luego me busco uno que me llegue hasta allá arriba y tal y cual. Así que lo que voy a hacer es empalmarle aquí con unas regletas, si tengo por ahí, procurando que se quede ahí de abajo, justo en como si dijéramos en el hoyito este que me hace aquí, y voy a procurar que se me quede la regleta, a ver si puedo dejarla ahí, o si no aquí en el hueco también aquí me permite, en el hueco del pasacables, a ver si la puedo dejar ahí. La cosa es que no me estorbe
para que no me haga cuña debajo del pie y siente bien, la voy a disimular ahí y voy a empalmar el trozo de cable que consiga por ahí a este que ya teníamos. Venga, lo voy haciendo y luego os lo enseño. Bueno, pues ya tenemos el cablecito puesto ahí. Había encontrado uno de un aspirador viejo, pero daba la casualidad de que solamente tenía dos fases, o mejor dicho, fase y neutro. No tenía tierra. Y ya que me he molestado en poner la tierra arriba, pues no se la iba a anular ahora. Así que bueno, al final he terminado poniendo el de la lavadora, que he dicho es un poquito corto, pero bueno, ya le buscaré una alargadera. Bueno, ¿y ahora qué nos falta? Porque ya lo tenemos todo, casi, pero nos faltaría un interruptor, que se le vamos a poner aquí arriba, el trocito de cable que le hemos dejado, se le vamos a poner ahí, para encender y apagar a voluntad. Pues si no, tendríamos que enchufar y desenchufar, y desde aquí arriba, pues oye, accedemos al interruptor y no tenemos que estar enchufando y desenchufando cada 2×3. Venga, vamos con ello. Bueno, no he explicado que la forma de conectar un interruptor como este, por ejemplo, que es el que yo he elegido, que es muy sencillito y muy barato, pelas el trozo de cable que vamos a, más o menos de la medida de lo que es el interruptor en este caso, le quitas la funda de fuera y que se queden los tres cables con su fundita, claro, esa no se la quitamos, pero individual, sin la funda de que recubre lo que se vean los tres cables, pero sin pelar la funda exterior. Luego lo voy a enseñar para que lo veáis, y pasamos uno por cada lado, el neutro y por ejemplo y el tierra lo pasamos por cada lado, y el fase, que normalmente que es el que lleva la corriente, pues le vamos a interrumpir, le vamos a cortar y le vamos a pasar por la llave, que va a ser el que nos va a cortar la corriente. Así que vamos a identificar el fase. Una vez que lo tengamos pelados los cables, normalmente imagino que será el azul, pelamos bueno, lo voy a hacer yo y os lo enseño, que vale más una imagen que 1000 palabras. Bueno, se ve el cortecito que le hemos hecho ahí, ¿no? Y aquí abajo otro, uno aquí arriba y otro aquí abajo, y ahora vamos a quitarle la fundita esta negra, con cuidado, despacito, con cuidado de no tocar los cablecitos que hay debajo, los de los tres colores, no, para no pelarlos. Vamos a irlo quitando, lo que es la capucha negra, con cuidado. Una vez que le hayamos sacado el filetito, aunque nos quede una laminita y eso, tirando, se puede apreciar. Vamos a ver. Tiras y nos quedan los tres cables pelados. Ahora vamos a comprobar en el azul, que seguramente sea el azul. Otra cosa voy a decir, si normalmente será el azul, además que ya le da un pellizquito aquí. No quería hacerlo, pero oye, incluso Cervantes arrugó más de un papel seguro. A ver si se puede apreciar ahí. No se aprecia, pero bueno, lo digo yo y mi palabra vale. Le he pegado un pellizquito ahí y se ven un poquito los cables. Así que no lo he hecho a posta, voy a tocar ahí, lo voy a enchufar y voy a comprobar si es fase. Además, ni lo voy a enchufar siquiera. No sé si es fase o no es fase, vosotros lo podéis hacer si queréis, pero ya que le he pellizcado, el marrón está sin tocar, afortunadamente no he tocado los dos, siempre andamos, pero bueno, ya que le he pellizcado, pues ya va a ser ese el que cortemos, sea fase o no sea fase. Lo suyo sería que sí lo fuera, que seguramente lo sea, pero como ya le he cortado, le he pellizcado, pues no le voy a dejar. Hombre, le podía dar un par de vueltas de cinta aislante y aislarle, para que no tocara por ahí en ningún sitio. Pero bueno, ya que he pellizcado ese, bueno, no, mira, vamos a hacer la cosa bien, lo voy a comprobar a ver si es fase o no, y así salimos de dudas. Bueno, pues hemos tenido suerte otra vez, porque sí que lo era. Normalmente suele ser ese, pero repito que no necesariamente tiene por qué ser así. Vamos a ver si lo pongo ahí para que lo veáis,
Lo vemos, ¿no? ¿Cómo se enciende? Vale, pues ya sabemos qué fase. Ahora, vamos a interrumpirle desenchufando, por supuesto. Desenchufamos la lámpara, que la hemos enchufado nada más que para comprobar, a ver cuál era. Desenchufamos y ya sin corriente la lámpara, cortamos el cable y le colocamos el interruptor. Bueno, pues ya lo tenemos todo montado. Lo vemos todo colocadito. Tengo que decir que en los empalmes hay unas llaves que te traen a lo mejor un tornillito para sujetarlo. Esta tiene como una especie de tubito abierto por la mitad, es como una chapita que se dobla y pellizca el cable, pero no me parecía muy fiable, me daba la impresión de que en cualquier momento se iba a escapar, así que le da un puntito de estaño, y al otro lado igual, y así evito que me dé problemas. Bueno, pues ya tengo los cables, cada uno por su lado, el que hemos interrumpido, que es fase el azul en el medio, que es el que cortamos, y ahora a cerrar la llave y a comprobar a ver si funciona. Bueno, pues ya solamente lo tenemos enchufado. Vamos a ver, pongo la que me quedo sin batería y tengo la cámara enchufada ahora con el cablecito. Bueno, vemos donde tenemos a ver, ahí la llavecita donde la hemos puesto, ¿no? A ver si me alejo un poquito y se ve mejor. Ahí vemos todo el invento que hemos hecho, ¿no? Hemos mejorado la lámpara a nuestro gusto, con el proyector, la bombillita por dentro, una de estas de bajo de consumo, 15 vatios, que se supone que equivalen a 130, me parece, de las antiguas de ser de filamento, y se supone que consumen menos. Bueno, pues ya veremos a ver si no me viene un facturón que me echa mi mujer de casa. Bueno, pues la tenemos ya preparada, funcionando, con su tierra colocada, con su llavecita, el interruptor. Así podemos encender y apagar a voluntad. Y ahora lo que hace falta es comprobar a ver si funciona. Así que venga, vamos a ver. Enfocamos allá la mesa, que es lo que nos interesa, y a ver si es verdad que hemos mejorado la iluminación o no. Vamos a verlo. Bueno, pues parece que algo más de luz sí queda, ¿no? Algo más hemos ganado, yo creo. Hombre, por lo menos ahora vemos trabajar en la mesa y vemos lo que estamos grabando. Por Dios, bendito, macho, ya era hora, que estaba harto de no ver lo que hago. Creo que se nota la diferencia. Bueno, pues nada, ya tenemos luz. A ver si es verdad que se nota en las grabaciones un poquito más de calidad, porque es que era, pues oye, lamentable. En cuanto se iba la luz del día, andábamos ya ahí a oscuras. Bueno, ahora me toca recoger la mesa, que menudo Cristo tengo ahí montado, de todas las cositas que he utilizado para montar la lámpara, pero bueno, ya la tenemos montada. Ya tengo iluminación para grabar los vídeos medio en condiciones. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Y eso ha sido todo. Venga, hasta luego.